Pero tú has señalado una cosa que me parece tremendamente importante y polisémica, como dicen los sociólogos, es que hay una sociología del conflicto, que es la que se ha desarrollado más, pero hay también la necesidad de una sociología del desarrollo. Exacto. Y esa no tiene, puede tener trabajo, pero no hay. O sea, yo no siento que el mundo mapuche haya sido capaz de transmitir la idea de una habilidad, o de la viabilidad de un proyecto económico, además que atienda además a su entorno cultural, etcétera, que vaya más allá de los elementos puramente tradicionales. Claro. A ver, bueno, aquí también voy a recurrir un poco a la historia. El movimiento mapuche siempre tuvo como objeto ampliar las tierras porque cuando nos entregan los títulos de Mercedes, que eran títulos comunitarios, dentro de los títulos comunitarios el promedio de hectárea que le tocaba a cada persona iba más o menos iban por las 6 hectáreas a 8 hectáreas máximo. Salvo en los sectores cordilleranos, a donde ahí era otra dimensión, había muchas más hectáreas, pero estamos hablando de montañas que se entregan. Claro, o sea, pero las otras no es poco. Ahora, es poco, digamos, para un cultivo intensivo, pero extensivo. Extensivo, pero para el desarrollo, digamos, particular, esto era poco, en el sentido, a ver, la sociedad mapuche tiene un sistema económico basado, digamos, en la producción de múltiples productos. Ganadería mayor, menor, chacra, grano. Y que rota y se transforma en subsistencia. Sí, en una economía de subsistencia, pero que esta economía de subsistencia siempre se pensó en ampliarla. Y desde ese momento el movimiento mapuche, que nace en 1910, una de sus primeras banderas de lucha es la ampliación. Uno es el mantenimiento de las tierras que tenían, porque ya venían las corridas de cerco, ya ampliación de la propiedad. Ampliación de la propiedad, justamente. Y lo que se comenzó a buscar durante todo el siglo XX fue en cómo darle sustentabilidad a la comunidad mapuche. Pero es evidente que el espacio no era el camino a la sustentabilidad, sino la tecnificación, los recursos, el fomento. De hecho, se planteó el tema de la tecnificación. Una de las primeras propuestas que se hacen de reforma agraria desde el mundo mapuche fue en 1938, digamos, y se hizo un gran acto en Temuco para entregar esta propuesta. Y así surgieron varias propuestas que tenían que ver, uno, con los aspectos tecnológicos. O sea, cómo ir dotando de tecnología, cómo ir generando una cultura en la cual se vaya generando procesos tecnológicos. Bueno, cuando llegamos esto llegó hasta el 72 con la ley que se promulgó en esa fecha, pero esta ley quedó inoperante tras el golpe militar. Bueno, cuando llegan los militares al poder, los militares recogen una demanda que el pueblo mapuche había señalado, que era la subdivisión de tierra. Una demanda, pero que no tenía que ver simplemente con este espacio reducido, sino que era tener los espacios bien delimitados para poder trabajar, porque la economía mapuche siempre fue una economía familiar, no fue una economía comunitaria. Y eso permitía, digamos, la subdivisión, que la familia pudiera tener un mejor control sobre su tierra asignada. Cuando ocurre esto, se hace la subdivisión, pero no hay apoyo técnico de por medio. Pero ahí estamos en un problema netamente campesino y no mapuche. Yo tengo... La pregunta mía se orienta básicamente a lo siguiente. Es evidente que el mundo... que el mundo de los chilenos, digamos, ¿no? Tiene una deuda cultural enorme para comprender el mundo mapuche. Por segundo, el mundo mapuche hoy día es un mundo educado, o sea, tiene una densidad de gente en las universidades, en fin, que podría primero empezar a contar ella misma su historia, ¿ya? En primer lugar.
En segundo lugar, a identificar cuáles son los proyectos de economía, hacia dónde apuntan, porque las autonomías de las que tenemos que hablar posteriormente, Exacto. ¿no es cierto?, Tienen que ver con eso. tienen que ver con esto. Entonces, ¿cuál es la distancia conceptual que hay entre la burguesía mapuche? ¿Hay burguesía mapuche o no hay burguesía mapuche? Básicamente no existe una burguesía en el estricto rigor de la palabra. Pero existen mapuches que son más ricos y otros mapuches que son más pobres. Sí. Y hay gente más cerca de la modernidad y hay otra gente que no está. Entonces, nosotros tenemos una idea de atraso, pero yo diría que el mundo mapuche es otra cosa, hoy día totalmente diferente. A ver, bueno, cuando se plantea este problema campesino era porque se veía los aspectos, digamos, de base, o sea, se veía la materialidad, porque la otra parte, digamos, la parte cultural, la parte identitaria, estaba fuerte en las comunidades. Estaba tan fuerte que incluso uno conversaba bueno, por mi oficio me toca mucho entrevistar. Yo hago mucha historia oral, entonces siempre, bueno, cuando hablan los viejitos hablan de la raza, nosotros lo de la raza. O sea, siempre esa identificación extremadamente fuerte, arraigada, esta idea, digamos, de cómo pensamos nosotros. Bien, eso hace 30 años atrás no se veía en riesgo. No se veía en riesgo. ¿Hoy día sí? Hoy día sí, porque los patrones culturales, este movimiento, digamos, de recibir una educación, no de nuestra perspectiva, sino una educación, digamos, impuesta, porque finalmente la educación terminó siendo una imposición. Por eso, más que una educación liberadora, claro, terminó siendo una imposición. Y finalmente muchos de los proyectos que se intentaron hacer, sobre todo en la década de 80, y empezaron a fracasar. Y claro, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué fracasaban? Incluso dentro de la década de los 90 muchos proyectos que eran muy interesantes fracasaron. Y ahí se descubrió que la variable de por qué esos proyectos fracasaban era porque no recogían los aspectos culturales. O sea, se pensaba en el tema del productor como el productor chileno, con esa misma base conceptual, con esa misma base cosmovisión. A mí me parece que este es un punto sustancial, realmente un punto medular de lo que viene, de las conversaciones que vienen, porque es reivindicación cultural y económica al mismo tiempo. Y lo cultural, entendido en un sentido amplio, debiera ser capaz de expresar, en el mundo mapuche, digo, ser capaz de expresar también un proyecto autonómico desde el punto de vista incluso económico. Exacto. Es decir, nadie pretende que haya empresarios al estilo Cardoen, digamos, mapuche, sino fundamentalmente empresarios mapuche o trabajadores mapuche en el estilo mapuche. Exacto. Bueno, esto está siendo trabajado, se está discutiendo, Sergio, es parte de la historia viva hoy día. Hoy en día, a ver, producto de los conflictos que aparecen en los 90, producto de las evaluaciones que se hacían de las comunidades que, por ejemplo, se le entregó tierra y por qué estas comunidades no se desarrollaban tecnológicamente, se comenzó a analizar qué es lo que ocurría ahí. Y bueno, una de las cosas que uno identificaba era la falta de una cultura empresarial. Bueno, por lo tanto había que construir una cultura, o sea, por lo tanto la deuda es construir una cultura empresarial bajo la condición mapuche. Ahora, esto no significa pensar lo empresarial como el empresariado capitalista, el empresariado capitalista que describió Carlos Marx. O sea, no, o sea, es pensar en cómo la familia genera un proceso, digamos, de generación de recursos que les permita sobrevivir, pero al mismo tiempo esto se compatibiliza con la cultura. Pero no solamente sobrevivir, o sea, no sé, mi conocimiento del mundo andino, por ejemplo, yo he visto cómo con tecnología indígena, con tecnología suiza, las famosas queseras de Bolívar en Ecuador, por ejemplo, en el altiplano ecuatoriano, se transformaron y producen unos quesos, entonces unas pequeñas queserías que eran artesanales, que eran propias, chiquititas, pequeñas, que no tenían nada, sin variar, o sea, son los mismos indígenas de
de antes, pero ahora tecnificados, produciendo, viables desde el punto de vista económico. Bueno, de hecho, hay experiencia. Bueno, hace poco un amigo, Patricio Riquelme, terminó un documental en un sector que se llama Faja Maiza. Y el documental mostró que, bueno, por una condición geográfica, tanto colonos chilenos como mapuche y extranjeros alemanes, lograron compatibilizar. Porque finalmente ellos quedan en una isla y en esta relación cotidiana hubieron préstamos culturales en la cual... Pero eso funcionaron, o sea, se mezclaron. No fue tanta la mezcla racial, pero sí en términos de relaciones. En términos de relaciones, de aprender del otro y de ayuda mutua. Y en ese sentido generaron una cultura, digamos, de la aceptación. Una cultura en la cual el mapuche aprendió a hacer buenos quesos, aprendió a trabajar los sistemas de lechería. Y en el fondo estos aportes que se van haciendo entre culturas enriqueció ese lugar. Ahora, pero eso ocurrió, digamos, por determinados factores que no son aplicables y que hoy en día uno tiene que propiciar por una vía ya más política, por una vía, digamos, de la política pública, y en ese trabajo hoy en día estamos volviendo a analizar cómo hacer esos procesos. O sea, ¿tú crees que en el debate, pues yo no me cabe ninguna duda, no sé cuánto se demorará, pero el debate sobre autonomía, sí, representación política funcional o como quiera llamarse, pero representación política, además fomento estatal para compensar prácticamente lo que se habla de la deuda histórica. ¿Tú crees que existe ya densidad de conocimiento suficiente sí, y de aceptación suficiente, de unanimidad suficiente incluso dentro del mundo mapuche para enfrentar este debate? Yo creo que en términos unánimes no, porque en el fondo, pero sí, existe un sector bastante interesado en esto. Ahora, uno de los problemas que tenemos que vencer para llegar a discutir seriamente el tema de la autonomía, pensando en la autonomía como un instrumento, porque eso es lo que es la autonomía. La autonomía es un instrumento que nos permite, bajo una estructura jurídica política, poder decidir, y no solamente para los mapuches, sino también para los chilenos, poder decidir en conjunto un proyecto social, un proyecto político, un proyecto económico, que nos permita, digamos, vivir armónicamente. Muy parecido a lo que yo le explicaba con Faja Maiza. Bien, en ese sentido, hay gente mapuche que está abierta a eso, y es una gran mayoría. Pero lo que hay que vencer son algunos aspectos culturales que se han ido instalando a partir de cómo el Estado funcionaba. Y eso tiene que ver con esta lógica de victimización del mapuche. O sea, y también de cómo el mapuche se asume. O sea, el mapuche por muchos años se ha asumido como víctima. Y cuando uno se asume como víctima, le cuesta mucho generar una propuesta, porque en esta indefección espera que otro le solucione el problema. Y hoy en día la autonomía, para que funcione, es el propio mapuche el que tiene que dar la solución. Exacto, tiene que ser el sujeto que dé la solución. Sergio, muchas gracias. Es evidente entonces que debemos pasar, no de una manera abrupta, pero sí debemos transitar hacia una sociología al crecimiento y un programa de desarrollo. Exacto. Y dejar atrás la sociología del conflicto. Entendemos que todavía aquí es un mutuo aprendizaje entre la sociedad chilena, la sociedad mestiza y el mundo mapuche sobre cuáles van a ser en definitiva los mecanismos por los cuales vamos a superar esta deuda histórica. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muy agradecido de haberte tenido acá. Okay.